¿Qué se oculta tras esa máscara de absoluta confianza? Lo has visto innumerables veces, el hombre que te trae las noticias, con una voz serena que desentraña el desorden del mundo. Matías Prats, un nombre que evoca seriedad, precisión y credibilidad absoluta. Por más de 30 años, su presencia ha sido el punto de referencia en la información española. Pero, ¿qué sucede cuando quien vive de revelar verdades decide enterrar la propia? ¿Qué pasa cuando esa imagen de una existencia impecable, un matrimonio inquebrantable, no es más que un telón que disimula un tormento íntimo? Lo que vas a oír no es la crónica del presentador que todos conocen, sino el relato de una escapada angustiosa, un acuerdo de mutismo, una barrera de intimidad erigida para encubrir un enigma. Habla de dolencias, de desapariciones y de una deslealtad que, de acuerdo con las imputaciones, se fraguó en el instante más cruel. Mientras su compañera se rehabilitaba de un cáncer en el cerebro y su icónico progenitor expiraba. Prepárate para presenciar el derrumbe de esa apariencia. Un suceso que detona con un choque automovilístico, un control de alcoholemia positivo, una reclamación de filiación que sacude todo y una batalla judicial que pone en riesgo su universo entero. Y en el clímax del vendaval, su propio organismo le traiciona, acercándolo al umbral de la oscuridad total y obligándolo a admitir que había capitulado. Esta es la existencia secreta de Matías Prats, una trayectoria que él nunca deseó que saliera a la luz. Acompáñame hasta el cierre, porque la realidad supera con creces cualquier encabezado que él haya pronunciado. El individuo que se convertiría en el emblema de los noticieros llegó al mundo envuelto en un leve enigma. Matías Prats pisó la tierra en Madrid, aunque el año preciso de su nacimiento forma parte inicial de un puzzle. La mayor parte de los documentos lo sitúa en el 14 de septiembre de 1952. Aún así, otros indicios, murmullos dispersos, sugieren 1950, un pormenor insignificante para la mayoría, pero un augurio para alguien que navegaría entre la versión aceptada y lo velado. Su camino, de todos modos, parecía predestinado. No provino de un hogar común. Surgió en una dinastía. Era hijo de Matías Prats Cañete. La voz del nodo no era mero reportero, era la melodía de una nación completa, un ídolo cuya resonancia llegaba a cada esquina. Su madre, Emilia Luque Montejano, representaba el soporte callado, la figura que mantenía el ámbito privado de un personaje abrumadoramente expuesto. Crecer a la sombra de don Matías fue, como él confesaría después, un don envenenado, una ventaja ambivalente. Por un lado, admitiría en años posteriores, resultaba magnífico. El apellido actuaba como pase maestro. Ablandaba resistencias. Los docentes, recordaba Matías, probablemente me trataban con mayor indulgencia. Todo lo relacionado con su padre generaba una corriente de benevolencia. No solo elogios a su labor. La gente captaba la esencia bondadosa del legendario. Pero esa presencia omnipotente, esa aura sagrada en lo público, provocó en el joven Matías una reacción opuesta. Un rechazo profundo, callado y persistente. Mientras el país asumía que el sucesor recogería el relevo, que la dicción del hijo prolongaría la del padre, él solo anhelaba una cosa, la huida. Cuando indagaban si había sentido el llamado al periodismo, su réplica era una explosión de franqueza, una admisión esclarecedora. Pues es curioso, pero en realidad no. El motivo era instintivo, íntimo y moldearía su trayectoria entera. Observaba el entorno de mi padre como excesivamente intrincado. Esa palabra, intrincado, se volvió un espectro. Percibió el costo de la notoriedad, la vulnerabilidad, el espectáculo que había consumido la existencia paterna. Él carecía de esa pasión desbordada que, paradójicamente, el hado le mostraría décadas más tarde en su descendiente. Su insubordinación fue intelectual, discreta, pero inquebrantable. Se inscribió en leyes. Pero no te confundas, su meta no era el estrado, la equidad ni las salas. Era la evasión. Su aspiración genuina, como él mismo ironizaría con agudeza, era hacerme un hombre útil. El esquema auténtico apuntaba a la diplomacia. Visualizaba un cosmos de vestimentas elegantes y periplos lejanos, un ámbito de distinción y comodidad, a leguas de ese universo enredado de aparatos y lentes que había devorado a su linaje. Deseaba la invisibilidad. Anhelaba el renombre sin el peaje,
pero el sino, o tal vez la herencia genética, es una potencia obstinada. Es un autor que aborrece las sublevaciones. La evasión se frustró. Al final, el joven Matías Prats cedió. Cedió a lo inexorable, pero jamás lo envolvió en romanticismo. Nunca lo pintó como revelación, como llamado hallado. Describió su incursión en el periodismo como un sendero peculiar y sinuoso y reconoció sin reparos la verdad. Aproveché el aval de ser vástago de don Matías. No fue el arrebato de un visionario puro, fue la aceptación gélida de un continuador que asume el deber de su estirpe. Fue una elección que delinearía el dilema principal, la paradoja mayor de su ser, el ansia de reserva total, de un aislamiento casi ascético, contra la demanda de visibilidad absoluta. El sujeto que solo buscaba quietud se transformó en la locución colectiva. Tras sus inicios laborales que lo guiaron desde la estación La Voz de Madrid hasta la segunda cadena de televisión española en 1975, Matías Prats inició su estrategia principal. No era un diseño de triunfo ocupacional, ese llegaría por inercia. Era un mecanismo de preservación individual. Había asimilado la enseñanza más severa observando a su progenitor. La celebridad es una prisión. Y si el ámbito paterno era enredado, el suyo sería estanco. Empezó a erigir una muralla, una barrera inviolable en torno a su esfera privada. Y para una empresa de tal calibre requería una aliada ideal. La halló en Maite Chacón. No fue un vínculo de reflectores y pasarelas. Poseía raíces hondas que él, escapando de lo efímero, apreciaba supremamente. Las reseñas que después diseccionarían su ruptura escabrosa destacarían un hecho pivotal. Se conocían desde la infancia. Ella comprendía el origen de donde provenía. Ella captaba el que él rechazaba. Tras un cortejo firme de 4 años, la dupla selló su convenio. Se unieron en matrimonio en 1984. La liturgia reflejaba sus propósitos. Ocurrió en la parroquia de Santo Domingo en Benalmádena, Málaga, distante del bullicio madrileño. Juntos se consagraron con rigor castrense a forjar una prole que encarnara la normalidad, el reverso del exhibicionismo. Primero vino el primogénito. Su vástago Matías Prats Chacón vio la luz en enero de 1985. El destino, caprichoso, lo colocaba en idéntica encrucijada que a su abuelo, perpetuar la línea. 3 años después, en 1988, nacería su hija Marta. Y Marta, en un vuelco que parecía orquestado por el propio Matías, reproduciría la sublevación inicial paterna. Optaría por la senda contraria, la del hermetismo más riguroso. Ella sería el logro de su esquema. Mientras la trayectoria de Prats escalaba vertiginosamente en los 80 y 90, su ámbito íntimo se fortificaba. Se erigió en el analista deportivo por antonomasia. En 1991 coronó el podio, conductor del noticiero, pero conforme su imagen se volvía omnipresente, su existencia se cerraba más. El enlace se convirtió en emblema de firmeza inalterable. La prensa posterior buscaría calificativos, inamovible como peñasco. Eran, ante todo, una dupla reservada. Habitaban una época donde la notoriedad se negociaba, donde las uniones mercadeaban sus rutinas. Ellos rehusaban participar. El hecho es contundente. No posaban en pareja. No era pudor, no era humildad fortuita, era resolución consciente, táctica vital. Matías Prats levantaba deliberadamente una ciudadela de reserva, un refugio blindado para resguardarse de esas intrincaciones que tanto temía, que tanto aborrecía desde niño. Esta proyección de invencibilidad, de un núcleo familiar ideal, sellado, fue su victoria personal por casi 3 décadas y sería, por ende, el preludio del escándalo mayor de su biografía, porque el repercusiones público del quiebre de esa unión de 28 años sería proporcional a la elevación de ese altar de sigilo que con tanto celo había levantado. La década del 2000 irrumpió para probar esa estructura rocosa y lo hizo con ferocidad que pocos intuían. Mientras la figura pública de Matías Prats tocaba su apogeo tras su contratación estelar por Antena 3 de enero de 1998, su esfera privada, tan celosamente custodiada, se fisuraba. La adversidad azotó el corazón familiar de modo despiadado. A su esposa Maite Chacón le diagnosticaron un tumor cerebral.
El veredicto fue un seísmo que conmovió los basamentos. La parentela se compactó, se aisló para vencer lo que allegados calificarían como fases arduas. Maite, con tenacidad admirable, se restableció, pero la presión de la afección, el pavor a la partida, el agotamiento de la convalecencia, todo dejó huellas imperceptibles en el vínculo. Al unísono, la profesión de Prats no aminoraba, al revés, reclamaba más. Era el pilar de la emisora, el indispensable. Años después, con el divorcio consumado, voces cercanas apuntarían a un factor aparente para el deterioro: las incesantes ausencias del cabeza de familia por obligaciones laborales, patrón del matrimonio que culminó en ruptura. Era una explicación pulcra, profesional. El locutor más fiable de España, inmolando su unión en el ara del compromiso. Pero en plena borrasca íntima, con el lazo tenso por la dolencia y las faltas, Prats encajó otro impacto: la pérdida de su ancla. El 8 de septiembre de 2004, su padre Matías Prats Cañete falleció. La consternación nacional fue colosal y el propio Matías, ahora patriarca por fuerza, pareció atónito ante la marea de cariño. Sabía que lo apreciaban, comentó abrumado a los medios, pero no imaginaba tanto. Ese 2004 se volvió bisagra, año lúgubre que lo hirió en lo hogareño y lo conyugal. Sin embargo, esa versión oficial del agotamiento laboral se vería ferozmente impugnada. No entonces, una década después, en 2015, un litigio inédito sacaría a flote imputaciones detonantes. El anterior cónyuge de la futura compañera de Matías Prats, una mujer llamada Ruth Izquierdo, presentó una acción de paternidad. La base, una imagen dedicada por el propio Prats, con cronología demoledora, 2004. El mismo año. La alegación no era mera infidelidad, era de un lazo que, de verificarse, se habría gestado mientras su padre agonizaba y Maite combatía por sobrevivir. De pronto, el relato del desgaste palidecía. Las ausencias cobraban tinte escabroso. El año 2004 no solo marcó el final de una era familiar, sino que plantó la semilla de un secreto que germinaría una década después con la fuerza de una explosión. Mientras el país lloraba la pérdida de Matías Prats Cañete y Maite Chacón libraba su batalla contra el tumor, algo se gestaba en la sombra. Una fotografía, un gesto aparentemente inocente, una dedicatoria firmada por el propio Matías Prats a una niña y a su madre. Esa imagen, tomada en 2004, se convertiría en la prueba central de una acusación que pondría en jaque toda su construcción de credibilidad. Pero antes de que esa bomba estallara, el matrimonio siguió su curso, aparentando solidez mientras las grietas se multiplicaban en silencio. Las ausencias de Matías por compromisos laborales se convirtieron en la explicación oficial, la coartada perfecta para un distanciamiento que iba más allá del horario de un informativo. La familia se mantenía unida en la superficie, pero el estrés acumulado, la enfermedad, la muerte del patriarca, todo conspiraba para erosionar lo que había sido un pacto de hierro. Y entonces, a finales de 2012, el dique se rompió. Matías Prats tomó la decisión irrevocable: abandonó el hogar conyugal. Dejó atrás la mansión en la exclusiva zona de Conde Orgaz, ese símbolo de éxito y estabilidad, y se instaló en un apartamento de soltero alquilado en la cercana urbanización El Encinar de los Reyes. 4 meses enteros lograron mantener el secreto, un logro impresionante en una era donde los rumores viajan a la velocidad de la luz. Pero en marzo de 2013, la noticia saltó a los medios y el mundo vio por primera vez al presentador impecable con el rostro demacrado por la tensión. Los paparazzi lo captaron en su nueva rutina, serio, cabizbajo, visiblemente más delgado durante un paseo por la urbanización. Las crónicas no tardaron en especular: ha perdido peso por esta situación tan compleja. La fachada de serenidad se había resquebrajado, pero Matías no estaba dispuesto a dejar que su imagen pública se hundiera en el fango. Lo que siguió fue una operación maestra de control de daños. En abril de 2013, apenas un mes después de que la separación se hiciera pública, organizaron un almuerzo cuidadosamente orquestado para celebrar el Día del Padre. El escenario fue seleccionado con precisión quirúrgica: Matías, Maite Chacón y la matriarca Emilia Luque, la madre nonagenaria que actuaba como emblema de unidad familiar. La prensa del corazón fue invitada, no sorprendida en un robado, sino convocada. Las imágenes resultantes fueron un abrazo, un beso en la mejilla, una demostración calculada de respeto mutuo.
Era la narrativa perfecta, una separación civilizada, sin rencores, sin guerra. Un intento desesperado por mantener en pie el muro de discreción que había definido sus vidas. Pero esa performance de cordialidad no resistió el verano. En julio de 2013, apenas 3 meses después de ese almuerzo escenificado, el drama estalló de la manera más cruda. Maite Chacón, la mujer que había sido el rostro de la discreción durante 3 décadas, protagonizó un incidente que destrozó la imagen de serenidad familiar. Al salir de su domicilio en el lujoso Parque Conde de Orgaz, sufrió un accidente de coche. Chocó contra otro vehículo y, según testigos, intentó huir del lugar. Los vecinos alertaron a la seguridad privada, que llamó a la policía municipal. Los agentes llegaron rápido y no tardaron en realizarle un test de alcoholemia. El resultado fue positivo. El titular fue un mazazo, la exmujer del presentador más creíble de España, implicada en un siniestro con alcohol de por medio. Lo que había sido una separación elegante se transformaba en un drama público, con accidentes, huidas y escándalo. Y casi al mismo tiempo, la verdad detrás de la ruptura salió a la luz. A finales de 2013 se confirmó que Matías Prats tenía una nueva pareja, Ruth Izquierdo, una periodista y redactora que trabajaba en la misma cadena, Antena 3. La relación, según los rumores, se había forjado en los pasillos de la redacción. Los titulares se regodearon en la diferencia de edad, 15 años menos para ella. La nueva vida de Matías comenzaba, pero traía consigo un equipaje explosivo que estaba a punto de detonar. El clímax llegó en diciembre de 2015, cuando el exmarido de Ruth Izquierdo, un fotógrafo llamado Fernando Sacristán, interpuso una demanda de impugnación de paternidad. La acusación era devastadora: su segunda hija, que entonces tenía 15 años, no era biológicamente suya, y señalaba directamente a Matías Prats como el verdadero padre. La prueba estrella era esa fotografía de 2004, dedicada por Prats a la niña y a su madre. Sacristán no se quedó ahí, afirmó que la relación entre Prats y Izquierdo no era reciente, sino que venía de largo. De la noche a la mañana, el hombre que había construido su carrera sobre la credibilidad se vio envuelto en una guerra legal ajena, pero que lo salpicaba de lleno. El historial entre Izquierdo y Sacristán era un laberinto: denuncias por violencia de género archivadas, decenas de procedimientos judiciales. Matías Prats, el bastión de la discreción, era ahora el protagonista involuntario de un culebrón mediático. Su integridad, forjada durante 40 años, quedaba expuesta a la sospecha de una infidelidad que coincidía con los momentos más oscuros de su vida, la enfermedad de Maite y la muerte de su padre. El muro que había levantado con tanto esmero no se agrietó, se derrumbó por completo. Y justo cuando el escándalo alcanzaba su punto álgido, su cuerpo decidió traicionarlo de la manera más cruel posible. El escándalo de la demanda de paternidad no era solo un rumor de pasillo, era un misil dirigido al corazón de la reputación de Matías Prats. Durante meses, los medios lo diseccionaron, titulares que hablaban de infidelidad, de engaños en la sombra, de una doble vida que se remontaba a 2004. Cada artículo recordaba la cronología implacable: mientras Maite luchaba por su vida y su padre exhalaba el último aliento, él, según la acusación, iniciaba un romance paralelo. La fotografía dedicada se convirtió en la imagen icónica del caso, reproducida una y otra vez, con la firma de Prats como prueba irrefutable para Sacristán. El silencio del presentador fue ensordecedor. No respondió, no desmintió, no alimentó el fuego. Pero el daño estaba hecho. El hombre que cada noche entraba en millones de hogares con la verdad en la boca era ahora sospechoso de ocultarla en su propia casa. La demanda se resolvió en julio de 2016. La prensa anunció con cautela que ya había resultado de la prueba de ADN. Los detalles nunca trascendieron, pero el archivo del caso y la continuidad de la relación con Ruth Izquierdo hablaron por sí solos. La tormenta legal pasó, pero dejó un reguero de dudas que nunca se disiparon del todo. Y fue en ese preciso instante, cuando el escrutinio público era asfixiante, cuando su cuerpo decidió rendirse. A finales de 2015, Matías Prats desapareció de la pantalla de Antena 3. No fue una baja programada, no fueron vacaciones. Fue una emergencia médica que lo sacó del aire de golpe. El origen de su dolencia era tan absurdo como cruel: un golpe con una pelota de tenis, más de una década atrás.
Aquel impacto trivial le había provocado un desprendimiento de retina inicial, seguido de una operación de cataratas. La lesión nunca sanó del todo, era una bomba de relojería. En noviembre de 2015, en pleno huracán mediático, explotó. Un nuevo desprendimiento grave, acompañado de degeneración macular. El diagnóstico era una sentencia para un hombre cuyo oficio dependía de sus ojos: leer el teleprompter, mirar a cámara, transmitir confianza con cada gesto. Fue operado de urgencia. La recuperación fue un calvario de oscuridad, silencio y dolor. Se perdió la cobertura de los atentados de París, las elecciones generales, eventos que cualquier presentador habría cubierto con los ojos cerrados. Pero él los vio desde la penumbra de una habitación, con el miedo real de no volver jamás. Por primera vez en décadas, concedió una entrevista íntima a la revista Hola. Allí, Broto confesó: desde hace años pensé que mis problemas oculares me retirarían. Relató la segunda intervención como el punto de quiebre: tenía tanto dolor que me dije, hasta aquí hemos llegado. Pensé que no volvería a la pantalla. El hombre que había enfrentado la muerte de su padre, el cáncer de su esposa, un divorcio público y una demanda de paternidad, se vio derrotado por una pelota de tenis. La ironía era poética y trágica. Su padre, herido de bala en el ojo durante la guerra civil, había lidiado con fotofobia toda su vida. Padre e hijo, unidos por la misma vulnerabilidad ocular, pero en contextos opuestos, uno en la épica de la guerra, otro en la banalidad de un partido recreativo. Ambos obligados a usar gafas oscuras, ambos mirando al abismo de la ceguera. Matías regresó a la televisión en 2016, pero no era el mismo. Era un superviviente con cicatrices visibles, la voz seguía firme, pero los ojos delataban el cansancio. Había capeado el annus horribilis, el escándalo legal que cuestionaba su moralidad y el colapso físico que amenazaba su carrera. Sobrevivió a ambos, pero el precio fue alto. La credibilidad que había construido durante 40 años quedó manchada, no por una condena, sino por la sospecha. Y mientras el mundo debatía si el golpe a su reputación o a su salud había sido más devastador, él simplemente siguió adelante. Pero la historia no termina en la supervivencia. Termina en la reinvención. Y lo que vino después revelaría al Matías Prats que nadie esperaba: el inversor astuto, el patriarca consolidado, el hombre que, tras tocar fondo, aprendió a controlar no solo su narrativa, sino su legado entero. Después de tocar fondo en 2016, Matías Prats no se limitó a sobrevivir, se reinventó con la precisión de quien ha aprendido a jugar en silencio. Lejos de depender solo del sueldo de presentador, había construido, durante años y sin ruido, un imperio financiero que garantizaba su independencia. A través de su sociedad Matías Prats S.L., diversificó su fortuna con una visión que recordaba más al diplomático que soñó ser en su juventud que al periodista que terminó siendo. Los registros mercantiles lo detallan sin piedad: 2 empresas propias, 9 propiedades inmobiliarias, participaciones en un centro de estética y en proyectos de energía solar. El hombre que quiso huir de los focos terminó blindándose con ladrillo y con silencio. Su plan de juventud, prestigio sin exposición, se cumplió, pero a su manera: riqueza discreta, inversiones seguras, una vida resuelta lejos de la volatilidad de los platós. En lo personal, la lección fue aún más dura. La relación con Ruth Izquierdo, nacida en los pasillos de Antena 3 y curtida en el fuego cruzado de la demanda de paternidad, sobrevivió al escándalo. Pero la pareja aprendió la regla de oro: nada de apariciones públicas. Tardaron una década entera en dar el primer paso oficial juntos. El momento elegido fue quirúrgico: la boda de su hijo Matías Prats Chacón en 2023. Allí, por primera vez, Ruth apareció al lado del presentador en fotos familiares. No fue una alfombra roja ni un posado para revistas, fue un acto interno, casi privado, pero con la prensa invitada. Con ese gesto, Matías legitimaba la relación no solo ante los medios, sino ante su propia dinastía. El círculo se cerraba, la mujer que había estado en el centro del huracán pasaba a formar parte del núcleo blindado. Y fue entonces cuando su atención se volcó por completo en sus hijos, los dos polos opuestos de su propio conflicto vital. Por un lado, Marta Prats Chacón, la hija invisible, el éxito absoluto de su plan original de anonimato.
Estudió psicopedagogía y magisterio, se especializó en recursos humanos y escaló hasta convertirse en manager senior en la consultora Michael Page. Una carrera brillante, anónima, lejos de cámaras y micrófonos. Se casó en 2021 con Alberto Salas y, poco después, le dio a Matías su primer nieto. En un raro quiebre de su propia norma de silencio, fue el propio presentador quien anunció el nacimiento en directo por radio, con la voz quebrada por la emoción: «Soy abuelo». Un instante humano, espontáneo, que rompió su armadura durante segundos. Por otro lado, Matías Prats Chacón Jr., el heredero que aceptó la carga que su padre rechazó. Entró en televisión, pero en Telecinco, la competencia directa de Antena 3. Toda su vida ha cargado con la etiqueta de «enchufado». Él la desmonta con lógica afilada: «Si mi padre me enchufara, jamás me pondría en la cadena rival». Trabaja duro, presenta deportes, y ha confesado la presión del apellido: «Siempre me han dicho que estoy por ser hijo de». Pero ha convertido el estigma en motor. Y en junio de 2025, el linaje se cerró con broche de oro. Matías Jr. y su esposa, la periodista Claudia Collado, anunciaron el nacimiento de su primer hijo. El nombre era inevitable: Matías Prats. La foto de las tres generaciones, el patriarca superviviente, el heredero que asumió el peso, el recién nacido, se convirtió en símbolo. El hombre que huyó del legado de su padre terminó consolidando una dinastía de tres, con la narrativa bajo control absoluto. Pero antes de que el telón caiga, queda un último capítulo, el de la redención pública, el regreso al centro del escenario con la cabeza alta y los ojos, ya recuperados, mirando al futuro. El viaje de Matías Prats se completó en junio de 2025 con esa fotografía de tres generaciones bajo el mismo apellido. El patriarca, con la vista restaurada tras años de operaciones y oscuridad, posa junto a su hijo y al recién nacido que lleva su nombre. Es la imagen de un hombre que empezó huyendo de un legado y terminó erigiéndolo con mano firme. El joven que juró no pisar un plató terminó siendo la voz que millones esperan cada noche. El marido que blindó su matrimonio durante 28 años vio cómo se desmoronaba entre titulares de alcohol, demandas y sospechas. El presentador que temió la ceguera la miró de frente y regresó al informativo con la cicatriz de quien ha estado al borde del abismo. Hoy, su fortuna está asegurada en ladrillo y silencio, su relación con Ruth Izquierdo es un hecho consolidado sin necesidad de focos, y su dinastía avanza sin fisuras. Marta, la hija invisible, vive la vida anónima que él soñó. Matías Jr. lleva la antorcha en la competencia, demostrando que el talento no necesita enchufes. Y el bisnieto cierra el círculo con la misma herencia que él rechazó de adolescente. La fama siempre tiene dos caras. La de Matías Prats es la prueba de que las historias más potentes no se leen en el telediario, sino que se viven en la sombra. Un hombre que quiso ser diplomático terminó siendo el rostro de la credibilidad. Un hijo que odió la exposición terminó construyendo un muro que, al derrumbarse, lo obligó a reconstruirse más fuerte. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida que él nunca quiso contar. Si esta narración te ha atrapado, suscríbete ahora para seguir desentrañando los secretos de quienes parecen intocables. En pantalla verás más relatos que no te dejarán indiferente. Hasta la próxima.